también el curso. Bien. Bueno, vamos a empezar trabajando con lo que es el precio entonces de exportación, costos y precios. Una cosa es el precio y otra es el costo. Nosotros vamos a hablar acerca de las dos cosas. Por un lado, hoy vamos a aprender a trabajar el costo, ¿sí? Que es lo más difícil de armar, pero no tan simple tampoco es ponerle un precio a las cosas, ¿sí? Y la conclusión a la que vamos a arribar, y se las digo del minuto cero, estoy como spoileando la realidad es que no hay ninguna receta mágica para fijar un precio, ¿sí? Simplemente estudiar el mercado y definir una estrategia de marketing en la cual nos determine cuál es el nivel de precio en el cual queremos que nuestro producto se posicione, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ir comentando. En principio, cuando uno compone un precio internacional, lo primero que tenemos que considerar es que siempre está la influencia de la demanda. Obviamente que esto lo menciono y hago un capítulo aparte, en el sentido de que uno tiene que considerar que al ir a países distintos y enfrentarse a gustos y costumbres distintas, el producto no es el mismo, la demanda no es la misma. En algunos países el producto puede tener demanda elástica, en otros demanda inelástica. ¿Qué quiero decir? Que el producto en algunos es un producto más arraigado a las costumbres y de un consumo más probablemente frecuente, y en otro país el mismo producto no tiene exactamente el mismo consumo, con lo cual obviamente que los volúmenes comercializados impactan en el precio, y ni hablar el gusto o en qué etapa del ciclo de vida se encuentra ese producto en ese momento, en ese mercado en particular. Probablemente en un mercado en crecimiento mi producto se encuentre con una ventaja en precios, como para poder pelear un precio un poquito más elevado. En un mercado en madurez, sin duda va a entrar en una guerra de precios, y en un mercado en declinación, dependiendo de cómo quede la estructura del mercado, para cuando ya el mercado está en declinación, veremos si los precios pueden ser hacia abajo o hacia arriba. Ahí ya es muy relativo dependiendo la cantidad de competidores que queden. Pero en principio lo que quiero que se entienda de este punto es que, como lo planteamos el otro día y quedó muy claro, un mismo producto en distintos mercados yo lo puedo ofrecer a distintos precios, dependiendo justamente de las características de la demanda y que también mi producto, por sus atributos, sus características, se pueda posicionar en ese mercado. El segundo punto que es crucial y que no me voy a cansar y me van a escuchar muchas veces decirlo, y perdonen la insistencia, es que en comercio exterior no hay márgenes flexibles. Es decir, es muy difícil fijar un precio porque una vez que yo fijo el precio, no lo puedo mover tan fácilmente. No es Argentina. Nosotros estamos, lamentablemente, muy mal acostumbrados a que hoy, no sé, un kilo de manzanas está a 250 mangos, hoy mañana está a 70, vengo pasado mañana y está a 300 pesos. El mismo producto ante el mismo proveedor de un día para el otro varía un 10, 15, 20% y no pasa nada, es lo mismo. Si voy a comprar algo y depende del volumen y depende, me hacen un 10, 20, 30% de descuento, es una locura. Eso en un país desarrollado no ocurre, no existe. Entonces, es muy importante fijar bien un precio de entrada y defenderlo y no moverlo. Y si lo muevo en pequeñas cantidades, o si lo muevo, lo hago con promociones, por ejemplo, pero no tocando el precio. Al consumidor del exterior, en mercados estables, no como el argentino, les gusta un precio estable. Entonces yo no puedo jugar con el precio. Esta es la segunda enseñanza que les puedo dejar hoy, que cuando uno va a fijar un precio, no puedo así suelto de ropas, como se dice en Argentina, de, a ver, hoy te pasé $1 la unidad y mañana, bueno, mira, la dejamos en 70 centavos. Eso es muy feo. El comprador entiende o interpreta que yo lo estaba estafando, entiende que manejo unos márgenes abultados, que puedo hacer con el precio lo que se me ocurra, y la verdad que no queda bien para nada ante un comprador del exterior mover el precio como si fuera algo muy simple. Porque en algo, digamos, en otros países más desarrollados justamente, el precio no es algo simple, es algo complejo. ¿Está? Entonces, una vez fijado ese precio, sostenerlo y eventualmente acceder a competir, pero por la vía de las bonificaciones. Es decir, no sé, comprame 10 unidades, te van 12, el famoso 12 por 13, 12 por 14, aumento la unidad digamos, el contenido de la unidad vendida, te llevas 1 kilo por 1.200 gramos. Hay 20 formas de bajarle el precio al consumidor sin que necesariamente entremos en el manoseo del precio. O bien, si el precio baja considerablemente, lo tengo que justificar. Es decir, yo le puedo decir a mi comprador, mira,
logré bajar el 20% porque conseguí la materia prima un 30% más barata, porque gracias a tu pedido puedo importar de China y resulta que bajé el costo de la materia prima de una manera extraordinaria y esto te lo reflejo a tu precio. En ese caso, y si está justificado, evidentemente el comprador va a estar muy agradecido de este esfuerzo que estamos haciendo para mejorarle el precio. Pero lo tengo que justificar, no puedo mover un precio porque se me ocurre. ¿Está bien? Tercer punto, si bien queda claro que en comercio exterior avanzamos sobre otros mercados, siempre se tiene que tener presente al momento de fijar el precio la incidencia de los aranceles de importación. Es decir, al momento de ingresar mi producto, sepan que va a estar grabado con un derecho de importación y con una serie de impuestos, que yo los tengo que tener presentes al momento de armar mi precio. Porque tengo que entender que a partir de que mi producto llega al otro mercado, se le van a agregar distintos costos, entre ellos aranceles e impuestos, y que sin duda va a repercutir en el precio de venta. Entonces lo tengo que tener presente al momento de armar el precio y fundamentalmente actualizado este nivel de derechos de importación, porque probablemente es algo que yo vengo trabajando hace tiempo, quizás hace un año que estoy con esto dando vueltas, y para cuando logro cerrar el negocio puede haber habido una variación arancelaria. Entonces, antes de definir el precio, pasar una cotización en concreto, chequear por favor, los niveles de los aranceles de importación en el país de destino. ¿Sí? Una última revisadita para ver si no le estoy errando en nada. Cuarto punto, y como consecuencia de las anteriores, es muy difícil corregir malas decisiones de precio. Por eso la dificultad de fijar un nivel de precios. Y quinto, que es lo que hoy les decía, no hay una regla para establecer precios, chicos. Si vinieron a buscar acá que yo les pase la receta mágica, no existe. Sí les puedo decir que si bien no hay una receta mágica, hay un lineamiento para fijar precios. Es decir, yo no, a la hora de fijar un precio tengo que estar, en principio, sostenido sobre el producto que trabajo. Es decir, yo fijo un precio en relación no solo a lo que yo fabrico, a la calidad de lo que fabrico, los atributos de mi producto, los servicios que brinda, si el producto está solo o no. Lo hago también pensando en la competencia, pero es una decisión de la empresa que está fundamentada no solamente en lo que la empresa como principio quiere hacer de sus productos en el mercado. Por ejemplo, a ver, yo he estado en empresas donde me ha tocado tomar decisiones de precio para lanzar productos al mercado y me han dicho, no, nosotros en esos perfiles de competencia no queremos entrar. No sé, les cuento un caso, por ejemplo, de una empresa que fabricaba bebidas, y bueno, un poco la idea del área de marketing era lanzar una segunda marca de manera agresiva, con precios bajos, muy competitiva, y vino el lineamiento de arriba. ¿Vieron cuando dicen la política de la empresa? La política de la empresa existe. ¿Sí? En este caso fue el dueño, muy concreto, que dice, nosotros no vamos para ese lado, nosotros no queremos competir con productos de bajo precio, nuestra estrategia es la diferenciación, colocar productos en altos segmentos de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, a partir de una serie de elementos que uno maneja, va a fijar un precio de mercado y luego sí, nosotros, haciendo el costo, vamos a chequear que realmente ese precio sea posible. Es decir, si bien van de la mano, yo los puedo trabajar por separado. Una cosa es el precio de venta y otra es el costo del producto. ¿Está bien? Sin duda que van de la mano, pero también los trabajo por separado, porque yo voy a tener por un lado a qué precios voy a poder vender la mercadería, por otro lado voy a ir trabajando el costo del producto y luego comparar si realmente me deja la rentabilidad deseada o si no deja la rentabilidad deseada, deberé definir si realmente conviene o no conviene hacer el negocio. ¿Está bien? Pero bueno, repito, una cosa es el precio de venta, otra es el costo sobre el cual se apoya ese precio de venta. En cuanto al precio, y para cerrar un poco el concepto que les venía diciendo, justamente, entiéndase que en comercio exterior esta definición es la mejor que encontré. Es el valor que el consumidor realmente está dispuesto a pagar por un producto. Cada mercado está dispuesto a pagar un precio. ¿Sí? Si yo a ustedes les dijera hoy rápidamente, a ver chicos, ¿en qué rango de precios están dispuestos a pagar un litro de cerveza? Por dar un ejemplo de un producto que todos seguramente conocemos. Bueno, ustedes van a establecer un rango. Mirá, una cerveza está entre tanto y tanto. Todos los productos dentro de nuestra cabeza, como consumidores, tienen un piso y tienen un techo. Si yo mañana les digo, miren, hay una cervecita acá en el almacén de la esquina a 70 pesos, de litro, estamos hablando, y seguramente más de uno ni la compra. Si no me entra en la cabeza que una cerveza de litro pueda valer lo que vale,
y no la voy a comprar seguramente. No está dentro de mi estructura mental. Entiéndase que para posicionar el producto y posicionar el precio yo tengo que entender dentro de cada mercado cuál es el límite inferior y el límite superior de precios que un consumidor está dispuesto a pagar. ¿Está bien? Obviamente esto surge del estudio de mercado, por eso nosotros vimos investigación de mercados. Es fundamental tener en claro los precios, los productos que se ofrecen, los distintos rangos de competencia que encuentro. Seguramente va a haber nichos de demanda atendidos de manera distinta, productos más baratos de menor prestación, productos más caros de mayor prestación, marcas reconocidas que están en un top de precio, en el digamos, nicho o segmento más alto en cuanto a niveles de precio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que el consumidor está dispuesto a pagar. En cada mercado hay una estructura de precios distinta, y esto es lo que vamos a tener que investigar con justamente la investigación de mercados. Bien, el precio es parte de la estrategia general. Recuerden que el plan de marketing, cuando uno exporta o en el mercado interno, incluye el precio, el producto, los canales de distribución, la comunicación, que puede ser publicidad y promoción, y una quinta variable que yo sumo y es fundamental en comercio exterior, es el servicio. Y el precio es parte de toda esa estrategia. Si yo tengo un excelente servicio, por ejemplo, el otro día lo veíamos con las cotizaciones, ¿sí? Si yo le brindo al importador un servicio tal que le deje la mercadería en su depósito sin que el importador pueda hacer algo, bueno, esto es un elemento de diferenciación, siempre y cuando el importador así lo perciba y por ello esté dispuesto a pagar un adicional de precio, ¿se entiende? Entonces, como repito, el precio es parte de la estrategia. Si yo ofrezco un producto con más atributos, con mayor rentabilidad para el comprador, con mayor rendimiento para el consumidor, que además tiene un servicio logístico que realmente hace atractivo el negocio para el importador, sin dudas, estoy en condiciones de pedir un precio superior. Por otro lado, la estrategia de precio implica coherencia interna y externa. ¿Qué es esto? Coherencia externa es lo que venimos hablando, es decir, que el producto tenga un precio, que el mercado esté dispuesto a pagar por ese producto ese precio, y que me permita un nivel de ventas adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces suele ocurrir que pongo el precio demasiado alto y no logro el nivel de ventas que quería. Y a veces pongo el precio demasiado bajo y no logro la rentabilidad que quería, e incluso muchas veces, por poner el precio demasiado bajo, el consumidor asocia con que el producto no es de buena calidad y no es de su rango de consumo, digamos, ¿no? Eso en cuanto a la coherencia externa, que el precio es parte de una mezcla comercial y tiene que estar a tono. Es común encontrar en el mercado productos de excelente calidad con bajo precio y no se destacan. Se ve muchísimo en alimentos esto. A ver, puedo poner ejemplos de galletitas, cereales, arroz. Hay muchas marcas excelentes de pequeñas fábricas que en calidad intrínseca es superior a las grandes marcas, pero no está posicionado y no está reconocido y la gente no lo paga. Miren, les puedo dar un ejemplo más fácil todavía. El producto lavandina, ¿sí? Ustedes van a la góndola a buscar la lavandina número 1, no voy a dar marca, y es hipoclorito de sodio al 25 gramos sobre 100. Y hay marcas al lado, muchísimo más baratas, no tan reconocidas, y son 55 gramos cada 100. Quiere decir que tiene el doble de contenido de hipoclorito de sodio. O sea que el producto es súper concentrado y es, en cuanto a calidad, mucho más. ¿Sí? El hipoclorito es uno solo, no es que uno hace mejor hipoclorito que el otro. El hipoclorito es uno solo, sale de una fábrica. Uno le mete mucha más agua que el otro, pero tiene la marca y está en góndola a un precio superior. Y hace publicidad. Bueno, tampoco esto quiere decir que el producto sea malo. El producto cumple los rangos básicos o estándares de consumo, cumple con lo que ANMAT le exigirá para poder comercializar el producto, pero bueno, está posicionado y ofrece mucho más y tiene un mayor servicio seguramente y tiene mucha más estrategia comercial. Y el otro producto que es muy superior en calidad, quizás por no tener un buen acompañamiento de envase, una etiqueta como la gente, por no tener una marca tan reconocida, está ofreciendo un producto con el doble de contenido de hipoclorito de sodio, pero lamentablemente seguramente tiene menos consumo que el otro o no tiene la misma rentabilidad que el producto anterior. Coherencia interna quiere decir, en definitiva, que el precio sea coherente con los objetivos de rentabilidad de la empresa. Si la empresa pretende tener ciertos objetivos de rentabilidad, el precio tiene que satisfacer esos objetivos. Ahora, esto no siempre es así. Muchas veces, para ganar un mercado, yo puedo trabajar al costo, como se dice, sin entrar en dumping por ello. ¿Está bien?
simplemente me conformo con una menor rentabilidad como parte de una estrategia a largo plazo para ganar o posicionarme en un mercado. También es válido. Pero bueno, esto tiene que estar de alguna manera validado internamente como parte de la política empresaria, ¿sí? Nuevamente volvemos a concluir que el precio es delicado por todos estos motivos y obviamente que está influenciado por el tipo de mercado. ¿Sí? Hay varias cosas que influyen sobre el precio. Primero, el tipo de mercado. Obviamente que un mercado oligopólico en el cual hay muy poca competencia, evidentemente los que dominan o manejan el precio son pocos y los nuevos competidores se tienen que acostumbrar a tratar de jugar con esas variables. Los mercados monopólicos obviamente ya no entran en discusión, sabemos que son mercados manejados por una empresa y son quienes fijan las condiciones del mercado y evidentemente ese es un tipo de mercado en el cual nosotros como empresa no vamos a tratar de hacer nada para influenciarlo, porque además seguramente como un pequeño competidor de un gran monopolio no voy a tener las chances de emparejarlo, sin duda. Pero bueno, entiendan que en un mercado de competencia imperfecta, en un mercado oligopólico, en algunos casos, por ejemplo, la concentración del mercado hace que haya actores, digamos, que son los que fijan las reglas del juego. Hablando, por ejemplo, recién decíamos el caso de la cerveza. Sin dudas, puede ser buena, puede ser mala, los gustos son distintos. Hay una marca o dos que son las que regulan las estrategias y fundamentalmente el precio en el mercado en el consumo de cerveza en Argentina. El resto se posicionan por debajo, se posicionan por arriba. Pero cuando esa empresa hace un movimiento, lo mismo que en la gaseosa, por ejemplo, cuando alguna de las marcas líderes, sobre todo una de ellas, hace un movimiento, sobre todo en precios, el resto de las empresas, hablando en términos de la jerga comercial, el resto de las empresas bailan alrededor de estas marcas líderes. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de un mercado concentrado, ¿sí? Quiere decir, la concentración está asociada en que una o dos empresas, o tres empresas, dominan las reglas de juego del mercado. Y a mí no me queda otra como pyme que, de alguna manera, bailar alrededor de esas empresas fijando estrategias de precio. Por debajo o por encima, si tengo atributos diferenciales y me quiero posicionar en algún nicho particular o segmento en particular a partir de ciertos atributos altamente diferenciables, adaptación 100% a los gustos del consumidor, etc. También lo mencionamos hoy, la etapa del ciclo de vida del producto, que ya la comentamos, el comportamiento de los consumidores ante mi producto. Recuerden que para cada mercado hay distintas características, la estrategia general de la empresa, la estrategia de la competencia. Sin duda yo puedo ir con una idea de precio, con una idea de competencia, pero me encuentro en ese mercado con competencia nacional e internacional en ese mismo mercado, en la cual yo tenía una idea de competencia y resulta que quizás el nicho o segmento del mercado en el cual yo quería posicionarme está saturado. Hay mucha competencia y quizás me conviene cambiar algunos elementos de la estrategia, como ser, por ejemplo, el producto, la presentación o alguna cuestión relacionada a la marca, y meterme en otro nicho que no está tan explotado. Si son ideas, cosas que yo voy comentando. También puede haber leyes o condiciones que regulan el precio del mercado, ¿sí? En algunas épocas de nuestro país se han establecido precios máximos o precios mínimos, esto es conocido, sigue pasando. Entonces yo voy con un producto a un mercado en el cual me encuentro con un techo en el precio de comercialización, porque es un producto controlado por el Estado, porque es un producto sensible para el consumo, para la sociedad, etcétera, etcétera. Por último les comento si voy a segmentar o no el mercado, si voy a diferenciar o no productos. Esto sin duda depende del tamaño de la empresa, depende de las posibilidades de competir. Seguramente una empresa grande no es una regla general, no es una regla general, pero una empresa grande que tiene los procesos estandarizados, que produce grandes cantidades de productos y está estandarizada su producción, no va a tender a segmentar y diferenciar el mercado, ¿sí? En cambio, la pyme, que en algún momento lo mencionamos como su gran ventaja estratégica, va a tender a diferenciar el producto de acuerdo a las características del mercado. ¿Bien? Bueno, pueden aparecer otros elementos exógenos a la empresa que condicionan las decisiones de precio. Bien. Rápidamente, para hacer un ejemplo, cómo uno analiza el precio en el mercado, miren. Después leemos esto, pero vayan a la página 6 y es más fácil verlo de esta forma, bien gráfico. Ustedes tienen a la izquierda un cuadrado que dice precios al público. Vamos a hacer de cuenta que ese cuadradito es el mercado de mi producto en ese país. Entonces,
ese producto en ese mercado tiene un techo y tiene un piso en rango de precios, ¿sí? Lo que más va a pagar una persona por ese producto y lo que menos va a pagar por ese producto. A partir del estudio de esos precios y de los segmentos de mercado que participan en ese sector industrial, yo voy a analizar la competencia que está en cada lugar y eventualmente tendré más o menos en claro cuál es el segmento en el cual yo me puedo llegar a posicionar. ¿Por qué? Porque considero que tengo las mejores ventajas. O no tengo tanta competencia directa, o mis competidores son más chicos que yo, o tengo atributos que el otro no tiene. ¿Está bien? Entonces, una vez definido ese segmento, yo voy a tener una noción de precio. A partir de ahí, lo que tengo que averiguar e investigar en el mercado es quiénes participan en la distribución. Acá hay un ejemplo donde se trata de un canal de distribución largo en el cual participa un minorista, el mayorista y el importador. Es decir, que el producto cuando ingresa lo trae un importador, que no es el mayorista. Ese importador le vende a un mayorista, el mayorista a un minorista y recién llega al público. Es un canal largo. Y yo tengo que contemplar que todos esos que están entre medio quieren ganar plata. Y tengo que averiguar exactamente cuál es el margen de ganancia de estos canales de distribución. ¿Está bien? A partir de ese análisis del precio hacia atrás, que se dice, yo voy desde el consumo hasta el precio puesto en mi fábrica. Y ustedes observen que al ir hacia atrás llego, por ejemplo, al precio DDP, que ya hoy lo conocemos, que es el Delivered Duty Paid, es el precio del producto puesto en ese mercado con los derechos de importación pagos. Si a ese precio le resto todos los gastos y derechos de importación en ese país, ¿sí? El flete, el seguro, etcétera, dentro del país, llego al puerto de destino, sería el valor CIF, ¿sí? Si a ese valor le resto el flete y el seguro internacional, llego al precio FOB. ¿Está? Entonces, y bueno, obviamente después cuando resto todos los gastos en Argentina para dejar la mercadería arriba del barco, llego al precio en fábrica. ¿Qué estoy queriendo decir? Este análisis o estudio del precio hacia atrás me va a decir, y es fundamental, a cuántos dólares tiene que salir el producto de mi fábrica para que cuando llegue al consumidor llegue en el rango de precios que yo quiero que llegue, si es que quiero que mi producto tenga éxito en ese mercado. Si yo no logro esta situación, probablemente mi producto llegue a cualquier precio, ¿sí? Y no entre dentro del rango que yo establecía. Entonces queda más caro de lo que yo creí que iba a quedar y ya no se consume, o queda más barato y me hace perder rentabilidad, o alguno de los integrantes del canal de distribución no van a estar muy conformes con la plata que están ganando. Y es importante a los distribuidores, al mayorista, al minorista, al importador, lamentablemente es importante y por suerte tenerlos de nuestro lado y dejarlos contentos con un buen margen de rentabilidad para que si algún día se les ocurre analizar un negocio alternativo, es decir, cambiarme por algún competidor, realmente lo piensen dos veces, es decir, que se queden con mi producto que encima les da un poquito más de plata. Vamos a verlo con un ejemplo, miren. Bueno, lo que está en la página 5 en definitiva es esto, ¿no? Yo parto desde el mercado, segmento el mercado, analizo el poder adquisitivo de la población, veo cuál es el precio de venta al consumidor final, analizo las empresas o instituciones que participan en el canal de distribución, pueden ser canales largos, canales cortos, probablemente el importador directamente le vende a un supermercado, a veces el supermercado es el propio importador, a veces el importador es el mayorista, o sea que se evita algún intermediario en la cadena de distribución. Por eso es importante tener en claro quiénes participan para definir qué porcentaje de ganancia le doy a cada uno de ellos. Es el margen de ganancia, justamente. Y de ahí para atrás, el precio CIF de importación, los fletes internacionales, los seguros, los costos en origen, los costos para dejar la mercadería arriba del barco, el derecho de exportación, y sin duda, obviamente, al analizar el mercado, los precios de la competencia, las estrategias de la competencia. Miren un ejemplo y vamos a hacer un stop. Les voy a poner un simple ejemplo de miel envasada por 500 gramos en algún mercado europeo, como puede ser Alemania, Italia, España. El medio kilo de miel envasada, dependiendo la marca, dependiendo el tipo de miel, si es monoflora, si es poliflora, si es con algún aditivo que le da algún sabor particular, el frasco, la etiqueta, la marca, delicatessen, etc. El medio kilo al público de miel en Europa está entre 3 dólares y 5 dólares. Bien, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo que yo lo quiero comercializar a 4 dólares con 50. Quiero que mi producto esté a 4 dólares con 50 en la góndola del comercio minorista del barrio.
¿Por qué lo pongo a 4,50? Bueno, no me voy a poner a 5 dólares como las marcas líderes, que son las marcas locales seguramente. Me voy a poner un 10% abajo de ellas. Tengo un producto en calidad superior y la verdad que tengo todas las posibilidades de adaptarlo 100% a la demanda, es decir, a los gustos del mercado italiano o español, por decir un nombre concreto. A partir del estudio del mercado determino que participan en la distribución un minorista, un mayorista y un importador, y esos son los márgenes. El minorista carga el producto con un 30%, el mayorista lo carga con un 30%, el importador quiere ganar un 50%. Suponga que el importador quiera ganar menos, no importa, yo le ofrezco un 50%. Así se pone las pilas y trabaja mi producto, y no se le da por traer miel a granel y envasarla a él, ¿no es cierto? Por ejemplo. Si yo a 4 dólares con 50 le saco el 30%, el 30% y el 50%, me está diciendo que el depósito, que el medio kilo de miel envasada en el depósito del importador, una vez importada, con todos los derechos pagos y demás, tiene que estar a $1.77. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le pongo el producto en el depósito al importador a $1.77, no va a llegar a 4,50. Vamos a hacer el supuesto no, el derecho de importación en Europa es del 7% para la miel, y vamos a establecer unos gastos de logística del 3%. Entonces, hagamos el supuesto que los gastos para ir desde el puerto hasta el depósito del importador y pagar el derecho de importación es el 10%, quiere decir que tengo que llegar a un valor CIF de 1,50, a ese 1,50 le resto el flete y seguro internacional, que es de un 5%, y esto me dice que tengo que llegar a un FOB de $1.42. Conclusión, si no vendo a $1 FOB, perdón, el medio kilo de miel a un FOB de $1.42, no va a llegar a 4,50 a la góndola del comercio minorista. ¿Se entiende? Vamos a hacer el supuesto, que es el dibujo de abajo, de que el importador le vende a un supermercado. No está el mayorista y el minorista, el supermercado siempre gana un poquito más. En un país desarrollado, los márgenes suelen ser más normales. En Argentina, un supermercado ronda, para ser livianito, un 70-80% y más también. ¿Sí? Bueno, en un país desarrollado, supongamos que el margen del supermercadismo sea del 50%. Mi producto quiero que llegue a la góndola a 4,50. Entonces, cuando le resto el 50% del margen del supermercado y el 50% del margen del importador, me dice que el precio de DP puesto en el depósito del importador es de $2, ¿sí? Le saco los gastos de despacho de importación y de logística interna en ese país, llego a un dólar CIF, perdón, a 1,82 CIF, y si le saco el seguro y el flete internacional, a un FOB de 1,73. Ven que en este caso, al haber, obviamente, menos intermediarios, tengo un poquito más de rentabilidad. ¿Está bien? Bueno, es un simple ejemplo de cómo uno fija precios y sondea a partir de este estudio de mercado, teniendo en cuenta los precios de destino, los precios de la competencia, un potencial precio de venta mío como parte de una estrategia general de marketing, descontando todos los gastos que vamos a tener y todos los márgenes de ganancia que hay entre medio de los participantes de la cadena de distribución, me está diciendo a qué precio FOB yo tengo que dejar la mercadería arriba del barco acá en Argentina para que llegue al precio que yo quiero que llegue. Estos son los dos datos que yo tengo ahora. Yo sé que tengo que vender a $1.42 o a $1.73 dependiendo del tipo de estrategia que adopte. ¿Está bien? Y ahora me voy a poner a trabajar con el precio FOB de exportación para saber los costos. Esto me puede arrojar un resultado. Supongo que yo me pongo a trabajar y me dice que mi costo, con rentabilidad y todo, es de $1.80. Bueno, evidentemente no voy a poder cumplir ninguna de las dos situaciones. Ahora, si me dice que mi costo es de $1.20, bueno, no lo voy a vender a $1.20. En un mercado lo voy a ofrecer a $1.42 y en el otro lo voy a ofrecer a $1.73. Es decir, que en definitiva, quien de alguna manera lleva la posta acá es el precio del mercado. Yo sé que tengo que llegar a $1.42 o a $1.73 por poner un ejemplo. Y luego tendré que trabajar con mis costos para ver cómo hago para llegar a ese precio. ¿Sí? Veré si aumento la producción, consigo reducir los costos de materia prima por economías de escala, puedo traer algún insumo del exterior para poder reducir los costos, aumento la productividad de mis colmenas para bajar el costo del kilo de miel.
terciarizo el envasado en un depósito o en una fábrica habilitada por SENASA y por ANMAT para poder envasar el producto y evitar los costos de estructura fija. Veo la forma para poder llegar a esos valores, ¿sí? Y eventualmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vender mi producto por costeo variable. Y ustedes me preguntarán acá, ¿pero no estaríamos haciendo dumping? Esta parte, si quieren, la borro del video. En realidad, a ver, sí, es normal vender a costeo variable, ¿no? Es decir, el precio que ofrezco al exterior está, digamos, de alguna manera por debajo de los costos que yo manejo para el mercado interno. Y eso es dumping. Pero en este caso, en este ejemplo que yo estoy haciendo, yo estoy de alguna manera haciendo un dumping, es decir, vendiendo a costo variable, pero no para ir a romper un mercado. Fíjense que yo no estoy vendiendo una miel por debajo de $3, es decir, a $2, a $1,50, y salgo a arruinar a todos los productores de ese país. Simplemente lo estoy haciendo para poder llegar a un rango de precios que medianamente pueda competir. No voy a hacer ningún daño, ni voy a afectar ningún tipo de producción en ese mercado. Pero bueno, estas son decisiones que después la empresa deberá ir tomando. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar de compartir un segundo. ¿Están bien? ¿Están despiertos? Nicolás, te veo bien. Dije cerveza y ya me parece que no quiero visualizar por abajo del escritorio, no quiero ver nada raro ahí que aparezca una botellita. Bueno, ¿estamos bien? Isabela, Claudia, Paz, Amparo pone dedito, Federico también. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Estamos bien con lo que venimos charlando? Sí, profe. Bien. Ahora sí nos metemos con el costo de exportación. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con el armado del precio FOB de exportación. Tamara, Clarisa, bien. Arrancamos. Natalia. Volvemos a compartir pantalla entonces. A ver dónde me quedé ahora, acá. Bien, acá estamos. Bueno, vamos a empezar a trabajar con la planilla de costo de exportación. En la medida que la vamos a ir trabajando, lo vamos a ir trabajando con un ejemplo numérico X, ¿sí? Para que ustedes vean cómo vamos componiendo el precio FOB de exportación. Lo primero que les voy a contar es que cuando uno se pone a armar un precio FOB y empieza a pedir presupuestos, vieron que yo, a ver, arranquemos de cero, tengo que empezar a exportar y le pido presupuesto al despachante de aduana, pido un presupuesto de flete interno, averiguo cuántos son los derechos de exportación y ahí me encuentro con que algunos me van a pasar un valor nominal y otros me van a pasar un porcentaje. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, puntual, el despachante de aduana. Está el despachante que me va a decir, te cobro $300 por despacho, y está el despachante que me va a decir, te cobro el 1% del FOB. Lo mismo pasa con los fletes, con los seguros, con algunos gastos portuarios. Hay compañías de estiva que me cobran porcentajes de la carga, hay otras que cobran un valor por tonelada. También depende de lo que uno arregle para fijar un precio. Entonces entramos en un juego en el cual todo el mundo me cobra un costo que es un porcentaje del FOB. Pero ese costo forma parte del FOB. Entonces, ¿cómo hago para saber el precio FOB cuando un costo que lo compone es un porcentaje de ese precio FOB? Por eso vamos a entrar, parece un trabalenguas lo que les cuento, pero ahora cuando vayamos avanzando van a notar bien lo que les cuento. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el 1% del FOB si ese 1% del FOB es parte del precio FOB? Entonces tenemos que entrar a trabajar con alguna ecuación matemática muy simple, pero que nos va a ayudar a determinar el precio FOB de exportación. Con lo cual les quiero decir que cuando uno empieza a trabajar con costos de exportación, se va a encontrar con un conjunto de costos que son valores nominales, concretos, tantos dólares el despacho, tantos dólares el flete, tantos dólares el seguro. Y se va a encontrar con un conjunto de costos que son porcentuales del precio FOB. 0,5, 0,3, 0,8, 1,2% del FOB. La comisión del viajante, del agente en el exterior, por ejemplo, pero ese viajante puede tener una parte fija y una parte variable, es decir, le pago un sueldo fijo y además le pago, por ejemplo, una comisión por venta. Bueno, no es lo mismo. Esto es lo que van a encontrar entonces. Eso es lo primero que les aclaro, pero no hay ninguna complejidad. Lo vamos a desandar el tema. Bien. El segundo punto que les cuento es que es una planilla bastante amplia, muy simple, no tiene ninguna complejidad.
y se adecua a cualquier tipo de exportación. Esto es un ejercicio que lo vengo trabajando hace 20 años, lo trabajo en la práctica real, ¿sí? En la vida real, no está en un libro esto. Hay libros que tratan el tema, por supuesto, y en el cual en algún momento también yo he extraído material, pero la realidad es que esto se hace en el día a día, y lo he probado tanto con productos como con servicios, y realmente funciona. ¿Qué les quiero decir? Son rubros tan amplios que si el día de mañana ustedes están trabajando con algún producto en particular, seguramente si les surge un costo en particular, rápidamente lo van a saber ubicar en alguno de los costos que figuran en la planilla. Tercer punto, se tiene que determinar qué hacemos con lo que se consideran costos extraordinarios o gastos extraordinarios. Es decir, yo les he comentado en algún momento que cuando uno empieza este proceso de exportación, lleva mucho tiempo y probablemente hasta concretar las primeras operaciones tuvimos que hacer una gran inversión. Lo mismo que si invertí en tecnología o maquinarias para poder desarrollar un producto determinado, para hacer modificaciones en la planta y poder fabricar ese producto. ¿Qué quiero decir? Que de entrada yo tengo que definir si esa inversión inicial que hice la voy de alguna manera a querer recuperar en las futuras operaciones, ¿sí? Como una especie de amortización, es decir, yo le cargo al producto un porcentaje como recupero de la inversión, o bien lo considero un costo hundido y directamente toda esa inversión que ya hice la doy como parte de la inversión de la empresa, ya está absorbida, ya es parte del ejercicio y no recargo al producto con esta amortización. Bueno, esto es algo que la empresa lo debe definir del minuto cero porque obviamente impacta directamente en el precio de venta. ¿Se entiende? Si yo llevo invertido hasta el momento $100.000, $50.000, $30.000, desarrollando pruebas, mandando muestras al exterior, desarrollando algunos prototipos, adaptando la línea de producción, viajando al exterior, y digo, a ver, yo lo quiero recuperar, por lo tanto a mi producto le cargo un costo, un porcentaje para recupero de toda esa inversión para los próximos 2, 3, 4, 5 años, es totalmente válido. Si el empresario dice, no, ya está, ya lo invertí, ya lo consumí, y pasa a ser un costo hundido. Perfecto, libero al producto de llevar en su mochila un costo más. Yo creo y considero que la respuesta radica básicamente en el porcentaje de ganancia de ese producto, sin duda. Un producto que está con un margen bastante acotado, que viene medio jugado en su rentabilidad, no lo voy a castigar cargándole un costo más, sobre todo cuando tiene posibilidad de desarrollo a futuro. Ahora, si el producto deja un alto margen de rentabilidad, sin duda que es conveniente en estos casos cargarle un porcentaje para recupero, que eventualmente en unos años, cuando uno termina de recuperar la inversión, ese mismo porcentaje lo puede utilizar para desarrollar acciones comerciales, campañas de marketing, apoyo promocional, viajes de negocios, etc. ¿Sí? Pero bueno, es una decisión que se toma del minuto cero. Como les decía anteriormente, al momento de armar el precio, conocer exactamente la posición arancelaria, fiscal, cambiaria, la situación financiera del producto en el mercado de destino. Punto 5, y lo hablamos en cotizaciones, y hoy cuando terminemos lo voy a volver a mencionar. Siempre el precio va de la mano con el volumen. Que no se nos ocurra pasar un precio si no está atado al volumen. Esto es lo único que nos va a permitir, y parte de lo que decía cuando empezamos hoy la charla, es lo único que nos va a permitir variar el producto en un porcentaje más allá de lo razonable para el comprador del exterior. ¿Sí? Porque me pidió 1.000 unidades y yo le pasé precio por 1.000 unidades y ahora le voy a pasar por 10.000 unidades. Entonces no es lo mismo. Probablemente en ese incremento exponencial del volumen ofrecido voy a lograr algunas economías de escala y sin dudas acceder probablemente a nuevos proveedores o reducir costos de servicios adicionales al producto, ¿no es cierto? Entonces, siempre atar el precio al volumen. Y por último, y como lo mencionamos también anteriormente, este precio FOB que vamos a hablar es el sustento del precio de venta fijado por la estrategia comercial. Lo que hablábamos antes, este precio que está acá, el $42 o el $73 que yo tengo que vender si quiero que mi producto sea exitoso comercialmente en el mercado de destino. ¿Está bien? El costo que vamos a sacar nosotros apoya esa decisión, pero no tiene que ser al revés. ¿Está bien? Bien. Básicamente estos son los rubros que vamos a manejar. Hasta el punto 4,
Es decir, que del 1 al 4 vamos a manejar valores nominales, es decir, costos de exportación que no son porcentuales del precio FOB. ¿Sí? Costos de producción, administrativos de venta y financieros, costos de expedición, y vamos a descontar los beneficios promocionales fijos, que en este caso es el drawback. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a desarrollar uno por uno. Simplemente quiero que presten atención un minutito en esto. Del 1 al 4, costos que no son porcentajes del precio FOB. ¿Sí? El 5 es un subtotal, en definitiva, sumamos 1 más 2 más 3 y le restamos el drawback. Y a partir de ese momento vamos a empezar a agregar todos los costos porcentuales del precio FOB. ¿Sí? En ellos vamos a sumar todo lo que son costos de exportación propiamente dicho, como les contaba anteriormente, no sé, el despachante de aduana, un flete, un seguro, el derecho de exportación, por ejemplo. Vamos a descontar los reintegros, que serían los beneficios promocionales porcentuales del precio FOB, y vamos a sumar la utilidad en la medida que la utilidad sea un porcentaje del precio FOB. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo en vez de querer ganar el 10, 20 o 30% del precio FOB de venta, quiero ganar $100 por unidad, bueno, la utilidad saldría del punto 8 y se iría probablemente a la primera parte del ejercicio. ¿Sí? La estaría sumando después de costos de expedición, sumaría la utilidad, porque pasaría a ser una cantidad fija de dólares por unidad vendida. Si la dejo de la segunda parte del ejercicio, es decir, del punto 5 para adelante, la utilidad es un porcentaje del precio FOB. ¿Sí? Bien, esa formulita que está abajo es la que ahora vamos a desarrollar y entender cómo llegamos hasta ahí. Pero ahora ni la miren porque para lo único que sirve es para confundirse. Bien, vamos a empezar a trabajar con lo que es costos de producción. Punto 1. Vamos a suponer que tenemos un total de costos de producción de $20.000. ¿Sí? Yo de lo único que les voy a ampliar el concepto es en relación al tratamiento que nosotros le vamos a dar a las materias primas, insumos, envases, embalajes importados. ¿Por qué? Porque el producto que yo estoy exportando puede tener materiales, materias primas, envases, embalajes, que fueron importados, ya sea de forma definitiva, y ahora entonces se incorporan al producto de exportación, o que fueron importados bajo régimen de admisión temporal. Es decir, tengo que tener presentes esas dos cuestiones. Entonces, vamos a suponer como ejemplo, a ver, primero vamos a mencionar qué entra dentro de lo que sería costo de producción. Todo lo que es materias primas, materiales o insumos, ya sea, como les comenté, nacionales, importados o nacionalizados, lo mismo con envases y embalajes, repuestos y reparaciones, mantenimiento, cualquier costo indirecto de fabricación, mano de obra, sueldos, cargas sociales, sueldos administrativos y gerenciales de fábrica, alquileres de galpones o instalaciones en las cuales está instalada la fábrica, todo lo que sea, obviamente, servicios, impuestos, tasas, servicios municipales, luz, gas, agua, cualquier otro tipo de servicio, seguridad si lo hubiera, personal de limpieza, tratamiento de residuos en aquellos tipos de industria que lo necesiten, cualquier tipo de asesoramiento técnico ligado a la producción y cualquier costo asociado a lo que es la logística interna de los materiales dentro de la fábrica, ya sea fletes entre fábricas, alquileres de autoelevadores, mano de obra para movimiento de mercadería entre fábricas, ¿está? Y bueno, obviamente cualquier costo de personal eventual. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el supuesto que en este producto, que en estos $20.000 de costo de producción, tenemos $3.000 que son materias primas que fueron importadas de manera definitiva y que ahora las incorporo al producto de exportación, y tenemos $2.500 de envases y embalajes que fueron importados bajo régimen de admisión temporal. ¿Bien? Bueno, pasen a la página 11, después volvemos a la página 10. Vamos con los envases y embalajes importados de manera temporal. En este caso vamos a tener un seguro de caución. De paso repasamos el seguro de caución, ¿ok? Que más de alguno quizás se lo haya olvidado. Bueno, de esto va a surgir el costo del seguro de caución. Acá podemos hacer dos cosas. Yo les doy lo que hago yo y lo que recomiendo, y después es lo mismo. Como surge un costo, de alguna manera, que podría ser asociado a una entidad bancaria o financiera, para muchos es un costo financiero, por lo cual este costo es parte del costo final, pero no lo ubica como costo de producción. A mí me gusta incorporar este costo dentro del costo de producción porque, en definitiva, es un costo que surge porque yo traje materia prima para incorporar al producto de exportación y entiendo
que ese costo surge por haber traído la materia prima bajo régimen de admisión temporal. Por lo tanto, es costo de la materia prima. Y de paso me permite comparar el costo final de la materia prima importada con la materia prima nacional. Por eso yo considero que tiene que ir a costo de producción. Si a alguno le gusta más tenerlo como gasto bancario o financiero, lo puede tranquilamente poner dentro del gasto bancario y financiero y no va a cambiar para nada el número final. Yo les aseguro que yo no soy especialista en costos y que trabajo con las empresas trabajando en el área de costos de comercio exterior puntualmente. Por eso, en temas netamente contables, y seguramente me están escuchando muchos contadores, en este sentido tienen la libertad ustedes de definir qué quieren hacer con algunos de los costos. Yo lo que les puedo decir es qué tratamiento le tenemos que dar desde el punto de vista del comercio exterior. Entonces, suponiendo que yo traje envases y embalajes por $2.500, vamos a suponer que tenían un derecho de importación del 18%, una tasa estadística del 3%. Con esos datos llegamos a la base IVA, que va a ser de $3.025. Liquidamos IVA, percepción de ganancias y percepción de ingresos brutos. 21, 20, 6%. En el caso de ingresos brutos tomé el 2,5, una de las tantas categorías que prevé la última resolución del grupo de ingresos brutos, que es la resolución 37 del 2020. Son tasas que de acuerdo al contribuyente van del 0 al 8%. Bueno, tomé una que yo suelo utilizar bastante, que es la categoría 20 o grupo 20, que es el 2,5%. Haciendo este supuesto y sumando el 30% del valor CIF en concepto de multa, porque se trata de materiales que ingresan para ser modificados, supongan que las cajas van a ser impresas, o traigo el cartón corrugado y voy a hacer algún tipo de modificación o adaptación sobre la caja, como puede ser una impresión o algún cambio de formato, el 30% de multa. Entonces, si yo sumo, presten atención, si sumo el derecho de importación, la tasa de estadística, el IVA, la percepción de IVA, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? La percepción de ganancias y la percepción de ingresos brutos, más la multa de $750, llegamos a $2.772 con 36 centavos, que es el monto a garantizar ante la aduana, ¿sí? Ante AFIP, para poder ingresar la mercadería bajo régimen de admisión temporal. Vamos a hacer vamos a hacer el supuesto de que el seguro tiene un costo mensual del 5% y que la materia prima va a permanecer por 6 meses. En este caso, entonces, 6 meses por el 5%, por el monto a garantizar, me dice que tenemos un costo total del seguro de caución de $831 con 70 centavos. Entonces, yo voy a hacer el supuesto de que este costo está incorporado en los $20.000 del costo de producción. Si alguno en los ejercicios que hagamos a futuro y en su práctica real quiere incorporar este costo como costo financiero, es válido, y esto es lo que le contaba anteriormente, que esta planilla permite de alguna manera jugar con los costos y encasillarlos donde a uno le sea más útil en definitiva. Bien, también comentamos que había materia prima importada por $3.000, ¿sí? Que fue materia prima por la cual en su momento pagamos $600 de derechos de importación y $90 de tasa de estadística. Por lo tanto, vamos a solicitar el drawback justamente por la sumatoria del derecho de importación y la tasa de estadística. $690. Estos $690 sí los vamos a descontar más adelante cuando veamos el descuento de los beneficios promocionales fijos, en este caso el drawback. ¿Está bien? Bueno, entonces, para cerrar este primer punto, el costo de producción, vamos a hacer el supuesto que el costo de producción es de $20.000, que incluye todos los conceptos que vimos acá, que incluye una materia prima que fue importada de manera definitiva, por la cual vamos a pedir después el drawback por $690, y contiene envases y embalajes importados bajo régimen de admisión temporal, por la cual pagamos un seguro de caución incorporado al costo de producción. ¿Ok? Con ese supuesto sigo avanzando. Bien, rubro 2 lo vamos a llamar costos administrativos de venta y financieros. Les repito que tanto en el rubro 1 como en el rubro 2 y en el 3, que vamos a ver ahora, no hay costos variables, son todos valores nominales, ¿sí? Importes concretos en dólares o en pesos, que los paso a dólares o en pesos, como ustedes prefieran. Vamos a hacer el supuesto que hay costos administrativos por $3.000.
En esto vamos a incorporar todo lo que sea sueldos administrativos, gerenciales, alquiler de oficinas, servicios, papelería, comunicaciones, etc. Vamos a suponer que tenemos costos de venta por $5.000. En ese costo de venta incorporamos todo lo que es sueldo del personal de venta, la parte fija del sueldo. Vamos a suponer que tengo un representante de ventas que está trabajando en Europa, que está trabajando en Sudamérica o que está trabajando en Centroamérica y que tiene un costo fijo de $5.000 y además le pagamos una comisión del 3% por ventas. Bueno, los $5.000, vamos a suponer que estos $5.000, hay varios conceptos, vamos a suponer que, la verdad que por $5.000 fijo me dedico yo a eso, mañana mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que en estos costos de ventas, el sueldo del personal de ventas son $2.000. $2.000 y un 3% de comisión. Ahí tiene un numerito un poquito más decoroso. Ahí vamos a incorporar el sueldo del personal de ventas, si hay algún tipo de premio fijo anual, si yo le doy un monto mensual para viáticos y movilidad o un importe anual para que se mueva en los distintos mercados, si hay que alquilar alguna oficina o algún ámbito de negocios en el exterior, todo lo que sea costos de representación, viajes, agasajos, todo lo que uno puede organizar en el exterior, lo que es participación en ferias y exposiciones, si voy a publicar en alguna revista, si voy a cargarle acá algún costo de investigación de mercado, si yo destino tanto dinero fijo durante el año para investigar o desarrollar nuevos mercados, y también si tengo algún costo de marketing fijo, como puede ser una publicidad que recién decía en una revista, en un medio audiovisual, en alguna cartelería, en algún vehículo de carrera, lo que se les ocurra. Tengo un costo fijo de $5.000. Bien, antes de ver los financieros, vamos a mirar el rubro 3. Esto lo dejamos de postre. Vamos a los costos de expedición. No miren acá, no miren lo que dice. Vamos a hacerlo juntos. Pensemos que tenemos que ir desde mi depósito, que soy el exportador, hasta dejar la mercadería en la bodega del buque. Pensemos, sin leer acá, sé que tengo que, primero, tener un embalaje acondicionado a los fines del destino de la exportación y a los distintos viajes que vaya a hacer la mercadería con transbordos. Embalaje adecuado. Todo lo que es costo de una unitarización de carga. Pallets, chunchos, nylon termocontraíbles. Alquiler de contenedor. Carga de los pallets arriba del contenedor que puede representar el alquiler de un autoelevador. Flete interno, seguro interno a puerto. Permanencia en depósito fiscal. Gastos de almacenamiento en depósito fiscal. Posiblemente gastos extraordinarios por acondicionamiento de la mercadería en el depósito fiscal, seguros, tanto de flete como en el depósito fiscal, despachante de aduana, gastos bancarios, gastos portuarios, gastos para mover la mercadería hasta el costado del buque, gastos de carga, gastos de estiva, participa una agencia marítima, probablemente, despachante creo que ya lo dije, bueno, derecho de exportación. Pero recuerden que estamos hablando de valores nominales, quiere decir que acá sería el derecho de exportación específico, fíjense, ¿sí? Después tenemos algunas tasas fijas de la aduana, como la tasa SIM, que es la del Sistema Informático Malvinas, que por cada despacho de exportación cobra $10, ¿sí? Lo que es la digitalización de datos, que son $28 fijos. También tenemos, por ejemplo, el servicio del SENASA cuando hay intervención porque estoy exportando en pallets que son de madera, que generalmente suele ser una tasa fija de $18. Bueno, todo esto después lo vamos a ir viendo en los ejercicios. No nos compliquemos ahora. Lo que les quiero decir que en costo de expedición tenemos todos los costos desde que la mercadería sale de mi depósito hasta que queda arriba del barco, cargado en la bodega, asegurado para que el barco directamente salga y nos olvidamos de la historia. Vamos a hacer el supuesto que tenemos $5.000 de costo de expedición. Entonces, hasta ahora tenemos $20.000 de costo de producción, $3.000 de costos administrativos, $5.000 de costos de venta y dijimos $5.000 de costos de expedición. Lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, trabajar con los costos financieros, que sería lo que nos falta para cerrar la primera parte del ejercicio. En costos financieros manejamos dos costos nosotros. Lo que son costos financieros puros, que son los costos que surgen por el préstamo de dinero. Es decir, si yo para poder hacer la operación saqué un crédito de prefinanciación de exportaciones o de financiación de exportaciones, voy a tener una tasa de interés que me cobra el banco por ese crédito. Bueno, en este caso, esa tasa de interés, ese costo de la operación, va a ir cargado como costo financiero puro.
Bueno, en este ejemplo considero que me manejo con recursos propios, no tomo ningún crédito bancario, pero al usar recursos propios voy a tener lo que se conoce y se llama como costo de oportunidad. Es decir, yo desde el momento que tomo la decisión de invertir una gran cantidad de dinero en una operación de exportación, que probablemente dentro de 60, 90, 120, 180 días voy a recuperar ese dinero, sin dudas tengo que contemplar el costo de oportunidad. Es decir, lo que yo hubiera ganado si ese dinero, en vez de fabricarlo y exportar la mercadería, lo hubiera puesto a trabajar en una entidad bancaria, en una colocación de dinero, por ejemplo, en un plazo fijo. Y la rentabilidad del negocio, por supuesto, tiene que superar ese costo porque si no, no estaría siendo rentable. Por lo tanto, todos los costos que yo hasta ahora tengo considerados, llámese costos de producción, administrativo, de venta, financieros, de expedición, los voy a inmovilizar desde el momento en que contrato el servicio o compro la materia prima hasta el momento en el cual yo cobro la operación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora voy a hacer un parate y lo voy a mostrar con un ejemplo numérico. Fíjense, vamos a la página 13. Vamos a suponer que yo quiero inmovilizar el capital. Si sumo los costos de producción, de administración, de ventas y los de expedición, llego a $33.000, ¿sí? Vamos a hacer el supuesto que vamos a tomar como costo o valor del dinero el 5% mensual. Estaría siendo un poquito benévolo en este momento, pero bueno, vamos a tomar un 5% mensual. Estamos haciendo un ejemplo, un simple ejemplo. Y considero que el promedio de recupero del dinero son 6 meses. ¿Sí? Entonces, el capital a inmovilizar es la K, la tasa, que es la letra T, es el 5% mensual, el periodo de recupero N son 6 meses. Vamos a utilizar una fórmula de interés compuesto simplemente para ver si yo hubiera, por ejemplo, hago el supuesto tan simple de si ese dinero lo hubiera puesto en un plazo fijo. Y cada 30 días renuevo el plazo fijo, así durante 6 meses. Por $33.000, si ustedes observan, tengo un costo de oportunidad de $5.200. Quiere decir que esta operación me tiene que generar una rentabilidad superior a $5.200, si no, me quedo en casa, nos cuidamos, nos quedamos en casa y pongo la plata en un plazo fijo. Estoy haciendo un ejemplo, no estoy tomando incluso las tasas reales, etc. Bueno, lo que quiero decir es que hay que contemplar en la operación de exportación, y vamos a hacer lo mismo en costos de importación, hay que contemplar el costo del dinero, sobre todo en operaciones que llevan mucho tiempo, en las cuales hay mucha programación, hay compra de materias primas con muchísima anticipación, el proceso es largo, los tiempos del transporte son largos y probablemente uno para ganar mercado en el exterior, a su vez, esté dando algún plazo de pago al comprador. Entonces, con este simple ejemplo que les digo, tendríamos un costo de inmovilización de capital de $5.201.61. Por lo tanto, si volvemos a la página 12, van a ver que en costo financiero justamente contemplé ese costo. De esta forma, el rubro 2 me da un total de $13.201.61. ¿Está? Dentro de este costo financiero, como les decía anteriormente, pueden, por ejemplo, cargar el seguro de caución, si les gusta, yo lo cargué en costo de producción. Si surgiera algún otro seguro de caución por parte de la aduana, por alguna operación que falta documentación, etcétera, podríamos ponerlo aquí, el seguro de caución. Es un buen lugar para colocar todo lo que son gastos bancarios y gastos financieros, ¿sí? En este rubro. Así que, para cerrar esta primera parte, nos estaría faltando el rubro 4, que es descontar el drawback, ¿sí? Que hoy lo comentamos, pero todavía no lo habíamos considerado. Los $690 de derecho de importación y tasa de estadística por las materias primas que importe de manera definitiva, que ahora exporto y por las cuales estoy solicitando el drawback. Otro dato que les puedo dar. Desde el punto de vista de los costos hay que tener, y acá en alguna charla personal con todos los contadores nos vamos a poner a discutir seguramente, van a querer tomar hasta el último centavo. Y está bien, y es lo que corresponde para que los números cierren todos perfectos, ¿no? Ahora lo que digo, y por mi experiencia en la vida real, muchos, este beneficio promocional fijo, y creo que en algún momento lo comenté también cuando vimos cotizaciones, no recuerdo ahora cuándo,
Pero este costo fijo de recupero del drawback, muchos ni siquiera lo tienen en cuenta, contemplando fundamentalmente que a veces se tarda mucho tiempo en recuperar. Ha habido en Argentina épocas donde se tardó más de un año, ha habido épocas donde no llegó, ¿se entiende? Entonces, yo no puedo depender que mi rentabilidad esté sujeta a la devolución de un reintegro o a la devolución de un drawback. Desde el punto de vista contable, perfecto, tomamos hasta el último centavo. Ahora, desde el punto de vista armar mi precio de venta y estar tranquilo de que cubro perfectamente todos los costos, y si el drawback viene o no viene, realmente no me preocupa demasiado, lo mismo que el reintegro. Les puedo asegurar que muchos ni siquiera lo tienen en cuenta a la hora de calcular sus costos. Yo por lo pronto les enseño lo que corresponde y también por otra parte les comento lo que muchos hacen en la práctica. ¿Está bien? Entonces, llegamos al punto 5, que lo vamos a llamar costo total de preexportación, y hasta acá llegamos con los valores nominales, es decir, con los valores que no dependen del precio FOB. Costo de producción, costos administrativos, de venta, financieros, costos de expedición, sumamos todo, le restamos el drawback y llegamos a un costo total de preexportación, para este ejemplo que estamos haciendo, de $38.000, perdón, $38.201 con 61 centavos. Bien. Paro un minutito. Me presto a preguntas, chicos. ¿Cómo venimos? Hasta acá, tranqui. Todavía no se complicó, ¿eh? Después se lo voy a complicar, porque si no, no tiene gracia. ¿Estamos bien? ¿Francisco? Bien. Sí. Bueno, preguntas, seguro, en serio, ¿eh? Es el momento. Bien. Bueno, avanzamos. Vamos a compartir de vuelta la pantalla. Bien. Bueno. Ahora sí vamos a empezar con los porcentuales, ¿sí? A partir de ahora empezamos a jugar con presupuestos en porcentaje. Y nos vamos a encontrar con el rubro 6, que lo llamé costo de exportación, que si ustedes lo miran, prácticamente copié y pegué el costo de expedición. Son los mismos, nada más que en vez de valores nominales, son porcentuales. Puse un ejemplo de que tenemos un 10% de costos del FOB. Después vamos a verlo. Pero, por ejemplo, repito, fíjense, ¿qué puede haber acá? Y puede haber un flete interno, un seguro interno, el despachante de aduana, algún gasto de depósito fiscal, los seguros, algún porcentaje extra en concepto de almacenamiento, el agente de cargas, gastos bancarios, la estiva. Bueno, el seguro marítimo, ahí puse un datito tramposo para después hacer algún ajuste que vamos a tener que hacer. Si alguno está canchero en este momento con las cotizaciones, me va a decir, pero ¿cómo el seguro marítimo en el FOB? Claro, vamos a hacer el ejemplo que pusimos el seguro marítimo en el FOB para después hacer un ajuste. Costos de carga y o estiva, costos portuarios, el derecho de exportación, que es un porcentaje en este caso, y vamos a contemplar la comisión del agente de ventas y un 3% como costos de marketing. Yo quiero el 3% de mi facturación para reinvertir en publicidad, promoción, etc. En general, estrategia de comunicación. Entonces, en este ejemplo digo, tengo un 10% de costos que dependen del precio FOB. 0,5 de despachante, 0,5 de agente de cargas, 1% de un seguro marítimo, después lo charlamos, 3% de la comisión del agente de ventas, 3% de costo de marketing y un 20% de derecho de exportación, que si bien es un costo de exportación, van a ver que yo después lo voy a tratar aparte. Lo voy a separar de los costos de exportación, porque también en algún momento va a necesitar hacer un ajuste. Vamos a suponer un 5% de reintegro, vamos a suponer un 30% neto de ganancias, después van a ver por qué. Cuando digo neto de ganancias quiero que me quede limpio de bolsillo. ¿Sí? Nada de que gané el 30% y después tengo que pagar impuestos a las ganancias. Limpio de bolsillo. Bueno, con estos datos vamos a avanzar. Bien, entonces, yo lo que voy a decir, para llegar a esa fórmula que vimos de entrada, ¿se acuerdan cuando empezamos el desarrollo del precio FOB de exportación?
Vimos que había una formulita ahí abajo que nos va a permitir justamente resolver esta situación de que algunos costos son porcentuales del FOB. No es ningún misterio, simplemente es resolver una ecuación. Por eso les pongo el desarrollo matemático para que entiendan de dónde sale. Es algo muy simple, no es ningún invento. Lo que digo es que el precio FOB es igual al costo total de exportación. ¿Se acuerdan que el costo total de exportación, miren, es el punto 5? ¿Sí? Que era 1 más 2 más 3 menos 4. 1 más 2 más 3 menos 4. Entonces, digo que el precio FOB es el costo total de preexportación más los costos de exportación porcentuales menos el reintegro, que es el punto 7, más la utilidad. La utilidad la tengo que sumar, si no, no la recupero en el precio. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que el precio FOB es igual al costo total de preexportación más los costos que dependen del precio FOB, menos el reintegro, que también están en función del precio FOB, más la utilidad, que está en función del precio FOB. ¿Qué voy a hacer ahora? Sacar factor común FOB. Entonces voy a decir que el precio FOB es igual al costo total de preexportación menos el FOB que multiplica al reintegro menos los costos menos la utilidad. ¿Qué hice? Cambié el signo. ¿Sí? Si ustedes ven, pasó negativo, en definitiva, porque había un negativo que era el reintegro. Si ahora ustedes hacen menos FOB por reintegro, les va a quedar negativo. Si cambia de vuelta los signos. Esto me lo dijo un profe de matemáticas, secreto. Conviene en estos casos trabajarlo de esta forma. Por eso queda el reintegro positivo, el costo negativo y la utilidad negativa. ¿Está bien? Si aplican propiedad distributiva nuevamente, vuelven a la fórmula anterior. Vamos al paso 4. El FOB, por reintegro menos costos menos la utilidad, lo paso sumando al primer término. ¿Sí? Entonces me queda que FOB más FOB, que multiplica reintegro menos costos menos utilidad, es igual al costo total de preexportación. Por último, lo que hago es pasar dividiendo. Bueno, vuelvo a sacar factor común, perdón, vuelvo a pasar factor común. Fíjense en el paso 5, digo que el FOB multiplica a 1 más el reintegro menos los costos menos la utilidad, y eso es igual al costo total de preexportación. Si todo ese término lo paso dividiendo, estoy despejando el precio FOB. Estoy en condiciones de decir que el precio FOB es igual al costo total de preexportación sobre 1 más el reintegro, que en este caso son los beneficios, menos los costos de exportación, menos la utilidad. ¿Se entendió de dónde sale la fórmula? Es muy simple. Simplemente tenemos una ecuación, la resolvimos, despejamos el precio FOB, y ahí llegamos a esta fórmula que nos va a permitir, en este simple ejemplo, establecer el precio FOB de venta. Fíjense con el ejemplo. Acá hay una complejidad mayor que ahora la vamos a comentar. Entonces, ¿qué hago? En el costo total de preexportación cargo los 38.201,61, 1 más el reintegro. El reintegro es 5%. Recuerden que el porcentaje se manifiesta entre 0 y 100. Así que 5 dividido 100 es 0,05. Menos los costos, que son el 10%. Y ustedes me van a decir, y el derecho de exportación lo dejé para el final. Fíjense que en el denominador está de postre. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña adaptación que ahora se las voy a explicar. La utilidad, que es del 30%, y el derecho de exportación, que era el 20%. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Recuerden que el derecho de exportación, cuando alguien me dice el derecho de exportación es un 20%, no es el 20% del FOB, es el 20% del valor en aduana, pero no es el 20% del FOB. Lo que vamos a hacer con el concepto de tasa efectiva, que lo tienen ahí al costadito, es saber ese derecho de exportación, cuánto representa el precio FOB. ¿Sí? Porque si no estaría comparando manzanas con peras, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo un derecho de exportación del 20% del valor en aduana, representa exactamente el 16,66 periódico por ciento. Yo lo reduje a 3 cifras porque si no, a los fines de la clase se complicaba. Profe, van a encontrar incluso, sí. tengo una pregunta. Que yo Dale. pensé que el derecho de exportación estaba dentro del 10% de los costos de exportación. No, aparte, fíjate que está como, mirá. Fíjate acá. Si no, no me daría 10%. Por eso dije que el derecho de exportación lo iba a tratar aparte. Quizás no quedó muy claro en el material. Claro.
Sí, por ahí no, después lo voy a resolver, Quizás no quedó muy clarito en el material, pero viste que hace un ratito dije, si Sí, bien sí, el costo de exportación es un costo, le voy a dar un tratamiento aparte porque tiene un ajuste. bien, ¿Está bien? Por bien, bien, eso el 10% que figura acá en el punto 6 son todos los costos que están en negrilla menos el derecho de exportación. bien, ¿Sí? perfecto. Tenés el 0,5 de despachante, 0,5 de agente de cargas, 2 de estiva, 1 de seguro marítimo, 3 de comisión de agente, 3 de costo de marketing. Y el derecho de exportación lo tuve que separar por esto que te voy a explicar ahora. ¿Bien? Es buena la Sí, pregunta. sí, gracias. Bien, te agradezco la pregunta porque voy a poder acomodarlo y que quede más clarito. Está bien. Volvemos al ejercicio. Entonces, les decía, al usar el concepto de tasa efectiva, es decir, hacer la tasa del derecho de exportación dividido 100 más la tasa del derecho de exportación, llego a la tasa efectiva, es decir, a qué porcentaje me representa del precio FOB. Si vamos a la página, después volvemos acá, miren, vamos a la página siguiente que amplío este concepto. Vamos al ejemplo de que tengo el derecho de exportación del 20%. Se van a tener que acordar algo de valoración en aduana de la unidad 4, lo único que les voy a pedir. ¿Se acuerdan que decía que el valor en aduana es el FOB más menos los ajustes a incluir y a deducir, menos los insumos temporales? Todo eso por el coeficiente que surgía de hacer al revés, 100 sobre 100 más la tasa. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a suponer que yo voy con un precio FOB ya ajustado, me quedan $1.000. Le aplico el coeficiente, que va a ser 0,83333, lo reduje de vuelta a 3 decimales, me va a dar un valor en aduana de 833. Si le aplico el derecho de exportación, del 20%, me da 166. Bueno, con 66,66. Reduje todo a 3 cifras, chicos. Van a encontrar, esto les iba a decir antes, van a encontrar a lo largo de los próximos números que por redondeo algunos, si ustedes lo hacen todo con la calculadora, no les va a dar exacto, porque hay que trabajar todo mínimo con 5 o 6 decimales, entonces no se hace práctico a los fines de la visualización para la clase teórica. Pero puede aparecer que diga, no, da con 90 y yo lo redondeé el número. ¿Está? Eso va a aparecer y va a ocurrir. Acá, por ejemplo, se da el primer concepto. Fíjense que yo les puse que el precio FOB es el valor en aduana más el derecho de exportación igual a 1.000. Y algunos me dicen, che, pero te falta un peso. Está bien. Es 833,33333 más 166,6666. ¿Está? Bueno, lo que les quiero hacer ver acá es que el derecho de exportación es el 20% del valor en aduana. Pero si ustedes miran, ese 166 representa el 16,6% del valor FOB de $1.000. 166 dividido 1.000 les da 0,166. Entonces, de esta forma, para que el derecho de exportación se exprese como un porcentaje del precio FOB, vamos a utilizar la tasa efectiva, que es la tasa del derecho de exportación sobre 100 más la tasa del derecho de exportación. En este ejemplo, 20 sobre 120 me da 0,166. ¿Está? ¿Se entendió por qué? Porque yo, recuerden que acá estoy trabajando el reintegro, los costos de exportación y la utilidad como función del precio FOB. Pero el 20% del derecho de exportación es el 20% del valor en aduana. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es lo traduzco como porcentaje del precio FOB. Entonces, ahora sí, todos los costos que componen el denominador están expresados como porcentaje del precio FOB. ¿Se entendió esta parte? Es importante que me den el ok, porque si no lo vuelvo a explicar. Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Si no, me frenan, chicos. Bueno, haciendo este supuesto, tenemos que el denominador da 0,484, por lo tanto, el precio FOB es 78.928,93. Lo que vamos a hacer para ver si esto está bien, y esto lo van a tener que practicar, es un simple cuadro de doble entrada, como si fuera un balance contable de ingresos y egresos, en el cual ustedes comparan y les tiene que dar perfecto. Repito, quizás acá nos van a faltar centavitos porque tuve que redondear. Del lado de los ingresos, ¿qué voy a poner? El precio FOB, que es lo que voy a cobrar, es lo que el exportador me va a enviar desde el importador me va a depositar. Quiere decir que yo como ingresos voy a tener el precio FOB, el reintegro, que es el 5% del precio FOB, quiere decir que voy a tener un total de ingresos de 82.875,37. Del lado de los egresos,
del lado de los egresos voy a tener el costo total de preexportación, el 10% de costos, que son porcentaje del precio FOB, que es exactamente el 10%, 7.892,89, y el derecho de exportación, que es el 16,6%. Sumo el total de egresos, y si ustedes hacen total de ingresos menos total de egresos, les tiene que dar la utilidad. Y la utilidad tiene que ser el 30% del FOB, que es lo que yo puse en la fórmula, que es 23.679. 23.679 es el 30% de 78.928. Repito, centavos más, centavitos menos les puede dar, no hay problema. Trabajé sin los decimales para que esto se haga gráficamente más interesante. ¿Hasta acá se entiende lo que hicimos? Entonces, hago un cuadro de doble entrada, verifico, esto es lo que le va a decir si está bien hecho el trabajo. Del lado de los ingresos, entonces, FOB y reintegro, que es el 5% del FOB. Del lado de los egresos, el costo total de preexportación, los costos de exportación, que son un 10%, el derecho de exportación, que en este caso es el 16,6% del FOB, pero el 20% del valor en aduana. Total de ingresos menos total de egresos me da la utilidad, que es el 30% del FOB. Tiene que estar ok. Bien. Si hasta acá entendimos, ahora vamos a sumar un puntito más. Yo les dije que quería una utilidad del 30% limpia, de bolsillo. La realidad es que si esta es mi utilidad, en algún momento alguien va a venir a golpear la puerta, los señores de la FIP, y me van a decir, señor, me tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces ya mi utilidad no es del 30%, ¿se entendió? Tenemos que contemplar ahora el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo para que no me afecte la rentabilidad? Tendría que contemplar una utilidad mayor para que cuando me apliquen el impuesto a las ganancias me quede el 30% neto. En este caso porque puse un 30%. La verdad, si la rentabilidad es un 30% neto de impuestos, es una muy buena rentabilidad. Pero bueno, lo estamos haciendo a los fines didácticos. Entonces, vamos a sumar la complejidad ahora de sumar el impuesto a las ganancias. Bien, ¿cómo quedaría nuestro denominador? Si ustedes lo miran, va a quedar exactamente igual, pero, o sea, no va a quedar igual. Estoy diciendo en el sentido de que los números son los mismos, pero me cambia la utilidad. En realidad, yo voy a sumar una utilidad mayor para que cuando me saque el impuesto a las ganancias, me quede el 30% neto. Bien, la pregunta ahora es, ¿en cuánto tengo que aumentar la utilidad para que cuando me saquen el 35% de ganancias, me quede el 30% neto? Bien, vamos a trabajar con el concepto de acrecentamiento de la utilidad. Lo que tenemos que hacer es una fórmula que sale utilizando la tasa del impuesto a las ganancias. 100 por la tasa del impuesto dividido 100 menos la tasa del impuesto. Si yo hago esto, 100 por la tasa del impuesto, en este caso el 35%, dividido 100 menos la tasa del impuesto, me va a decir que tengo que aumentar la utilidad el 53,84%. Por eso en el denominador lo manifiesto con el 1,5384, es decir, el 0,30, que es la utilidad en definitiva, la estoy aumentando el 53,84%. Si ustedes simplemente esto lo pueden verificar, si hacen 0,30 por 1,5384 y luego le restan el 35%, vuelven al 0,3, así de simple. Entonces lo que estamos haciendo es aumentar la rentabilidad, aumentar la utilidad, para que cuando me cobren el impuesto a las ganancias me quede el 30% neto. Obviamente que va a cambiar mi precio FOB. Creo que el anterior era de 78.928 dólares y pasamos a un nuevo FOB de 118.454 dólares. El denominador ahora es 0,3225. A ver, repito, todo esto si el mercado lo da, bienvenido. Después veremos si hay que hacer ajustes. Si contemplamos esta situación, entonces me cambia toda la tabla de ingresos y egresos. Y vamos a tener que contemplar el impuesto a las ganancias. Del lado de los ingresos, como siempre, vamos a tener el FOB y el reintegro, que es el 5%. Vamos del lado de los egresos. ¿Qué tenemos del lado de los egresos? Tenemos el costo total de preexportación, que es el mismo, no cambia. Los costos de exportación, como me aumentó el FOB, y esto es variable, son el 10% del precio FOB.
el derecho de exportación, que es el 16,6% del precio FOB, y acá hacemos el primer parate para calcular el impuesto a las ganancias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el total de los ingresos, le vamos a restar el subtotal de 69.710,53, está especificado ahí abajo, y vamos a llegar a la base del impuesto a las ganancias. ¿Sí? La base del impuesto a las ganancias, que es de $54.667, y le vamos a aplicar el 35% del impuesto. Eso me dice que tengo que pagar un impuesto a las ganancias de 19.133,45 centavos. Obviamente que lo sumo del lado de los egresos, y ahora sí, el total de egresos es 88.843,97. Ahora podemos saber cuál es la utilidad. Total de ingresos menos total de egresos es 35.533,36, que es el 30% del FOB. Quiere decir que si esto les da el 30% del FOB, el ejercicio está bien hecho, está perfecto. Como les dije anteriormente, puede haber alguna diferencia porque en algún momento hice un redondeo. Les voy a hacer una aclaración, que quizás a alguno se le ocurrió, o a alguno no, pero bueno. La realidad es que si yo tendría antiguamente, iba a decir anteriormente y me salió antiguamente, porque era feo antiguamente, pero anteriormente, la base del impuesto a las ganancias era el FOB menos los egresos. Yo estoy tomando el total de ingresos menos los egresos. ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Estoy tomando el reintegro como un concepto que paga ganancias. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo el reintegro, que es la devolución del impuesto, está pagando ganancias en definitiva? Bueno, la realidad es que a partir de alguna época este concepto pasó dentro de lo que es la ley del impuesto a las ganancias, creo que el artículo 20, ahora bien no recuerdo bien, se dice claramente que los montos que se perciben en concepto de devolución de tributos, como los reintegros, reembolsos y demás, están exentos del pago de impuestos a las ganancias. Bueno, en los años 2003 o 2004, este artículo fue suspendido transitoriamente por un tiempo, pero bueno, como todo lo que se hace de forma transitoria en Argentina, queda en forma eterna. Entonces, anteriormente y no antiguamente, hace algunos añitos, si yo tenía que sacar el impuesto a las ganancias, en realidad la base del impuesto era el valor FOB menos el subtotal. ¿Por qué? Porque el reintegro no era parte de la base del impuesto a las ganancias. Es un monto que recupero como parte de un impuesto. En definitiva, yo acá al contemplarlo y hacerlo parte de la base del impuesto a las ganancias, estoy entendiendo que ese reintegro, esa devolución de impuestos, me la toman como una ganancia y me están sacando el impuesto a las ganancias. ¿Se entendió? ¿Hoy no está vigente ese artículo? Sí, El inciso de ese artículo, perdón. sigue vigente y la suspensión sigue vigente. Ah, Está suspendido. El artículo está vigente. El artículo lo que dice es que los montos que se perciben en concepto de reintegro, reembolso, drawback, están exentos del pago de impuestos a las ganancias. Pues lógico, es una sí, devolución de por impuestos. eso preguntaba, sí. Claro, claro, ¿no? Por eso te lo sigo, digamos, si yo no te lo aclaraba ni te enterabas, pero lo que quiero decir es que está suspendido. Yo te lo tengo que comentar esto porque en algún momento esa suspensión se puede levantar y en realidad la forma correcta de hacerlo es el FOB menos el subtotal. ¿Sí? Y ese Ah, reintegro dejarlo totalmente afuera. Es decir, ese reintegro vos lo percibís limpio, Francisco. sí, 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 sí. En este caso lo estás metiendo en el revoleo de los ingresos. Sí, que en definitiva no es un ingreso, o sea, no es una ganancia, digamos. Exactamente. Es el recupero de algo que ya pagaste. Y ni siquiera el total, porque sabemos que el reintegro hoy con un 5% recuperás una partecita de todos los impuestos que pagaste nacionales. ¿Está bien? Pero bueno, quería que se explique esto porque eventualmente esto puede cambiar en algún momento y volveremos a dejar fuera de esta base del impuesto a las ganancias, volveremos a dejar fuera el reintegro. ¿Está bien? Bueno, si hasta acá estamos bien, voy a sumar una complejidad más y la última por hoy. Y los dejo en libertad de acción. Como pudieron observar en los costos de
de exportación, les puse un seguro que no corresponde. ¿Sí? Porque acá vamos a mezclar un poquito todo, por eso estuvimos viendo cotizaciones, por eso estuvimos viendo valoración de importación, valoración de exportación. Les puse un seguro marítimo que no es parte del precio FOB. Entonces son los gastos que hay que deducir para el cobro de reintegros y el pago de derechos de exportación. Yo eso lo puedo manifestar en la fórmula. Ustedes van a encontrar que además del seguro, perdón, miren, voy a volver a esta página, página 15. Además del seguro marítimo mínimo, le puse un seguro marítimo mínimo del 1%, hay una comisión del agente de ventas, ¿sí?, que no cobra reintegro. Si ustedes recuerdan valoración en aduana, al momento de definir la base del reintegro, yo descuento la comisión del agente. Descuento la comisión del agente. Quiere decir que yo en realidad no cobro el 5% del FOB total. Yo tendría que haber ajustado y después cobrar el 5%. ¿Se entiende a dónde voy? Yo hasta ahora no contemplé que había dos gastos no imponibles que no son parte de la base del reintegro y del derecho de exportación. Yo hasta ahora los volqué plenos, esos números. La realidad es que yo, cuando cobro el reintegro, no voy a cobrar, como en este ejercicio, 5.922,73. Probablemente cobre menos, ¿sí?, porque hay parte de los costos que estoy incorporando al costo de exportación que no cobran reintegro, como el 3% de la comisión de la gente y ese flete que no tiene nada que hacer ahí. Por eso lo puse a propósito. Entonces, vamos a hacer ahora el último supuesto, que es, tengo gastos no imponibles y no cobran reintegro, y esos gastos, algunos no pagan derecho de exportación. La comisión sí paga derecho de exportación, no cobra reintegro. Recuerden que es el costo que está establecido en el Código Aduanero en el cual se da esta situación. Bien, ¿cómo pasaría a quedar nuestro denominador? Y ahora lo vamos a explicar, lo vamos a ampliar. Fíjense, costo total de preexportación igual, el reintegro, en realidad, yo le voy a descontar el 4% de gastos no imponibles, el 3% de la comisión del agente y el 1% del flete marítimo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, en definitiva, si ustedes miran, yo estoy cobrando $5.600 contra 5.900 que había cobrado anteriormente. ¿Sí? En el ejercicio anterior yo cobré $5.922,73, porque es el 5% de ese FOB, que no fue ajustado. Ahora, el servicio aduanero me va a decir, señor, acá hay gastos que no cobran reintegro. Me va a deducir esos gastos y en realidad yo voy a cobrar el 4% menos del valor FOB, porque en realidad me está sacando el 3% de la comisión de la gente y el 1% del flete. Bueno, es lo mismo descontar el FOB y aplicar el 5%, que al 5% restarle el 4%. Ahora lo vamos a ampliar con la próxima hoja. Esperen, no se apuren. Entonces, al 5% del reintegro le saco el 4% de gastos no imponibles. Menos los costos de exportación, menos la utilidad acrecentada por el impuesto a las ganancias, y al derecho de exportación le saco el gasto no imponible, en este caso, el seguro marítimo del 1%. No le resto la comisión. ¿Se acuerdan que la base del derecho de exportación contempla esta situación? ¿Sí? No se restan las comisiones de la gente. Entonces, lo que estoy haciendo acá es ajustar en el denominador y tener en claro cuánto voy a cobrar realmente de de reintegro y cuánto voy a pagar realmente de derecho de exportación. Antes de avanzar, pasemos a la próxima página. Fíjense, si yo llego a la aduana con mi valor FOB contento y me dice, señor, vamos a liquidar el derecho de exportación. Bien, recuerden que el derecho de exportación es el valor en aduana, FOB más menos ajustes. En este caso le resto el seguro marítimo y lo multiplico por el coeficiente. Si yo en el ejemplo que les doy hiciera esto, al valor en aduana, al valor FOB de 1000 le resto los 10 del seguro marítimo, por dar un ejemplo, le resto 10 de un seguro marítimo, lo multiplico por el coeficiente, ¿sí?, y me da un valor en aduana de 821,70. Si yo eso le aplico el derecho de exportación, me da 164,34. 164,34, ¿qué representa? El 16,43% del valor FOB. ¿Sí? Vuelvan acá. El 16,43% del valor FOB es 0,166 por 0,99. Es el 16,43% del valor FOB. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cobrando en realidad el 16,43% del total del FOB, o al FOB le resto el 1% y me cobro el 16,6%.
Voy muy rápido, es un trabalengua, vuelvo acá. Miren, voy a un ejemplo X, de nuevo. Llego con un valor en aduana, un valor FOB de $1000. Le resto el seguro. Lo multiplico por el coeficiente de 0,83. Me da un valor en aduana de 821,70 y le aplico el derecho de exportación del 20%. Me está diciendo que en realidad el derecho de exportación es 164,34. Y eso representa el 16,43% del precio FOB. Vamos al reintegro. De vuelta, yo llego con un valor FOB de $1000, le resto el seguro de $10 y le resto la comisión del agente, que es el 3% en este caso, 30. A ver, ¿de dónde sale 10, de dónde sale 30? Sigo el mismo ejemplo. Yo llego con un FOB de 1000, le resto el 1%, que son 10 del seguro, le resto el 3%, que es la comisión del agente, y llego que la base del reintegro es 960. ¿Está bien? Si yo le aplicara el 5%, me da 48. Ahora, 48 representa el 4,8 del precio FOB, que en definitiva es el 5% menos el 4%, es decir, 0,05, perdón, ahí hay un error, hay un puntito de más, es 0,05 por 0,96. Eso me da 0,048. Si lo ven acá en el reintegro liquidado, es el 4,8%. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? El orden de los factores no altera el producto. Estoy yendo a este principio, en definitiva. Vamos a hacerlo y de última lo volvemos a repasar. Si yo hiciera estos ajustes, entonces, perdón, acá aclaro algo más. Esto es a modo de ejemplo, porque recuerden que la base del reintegro, ¿sí?, que en este caso es 960, no puede ser superior a la base del derecho de exportación. Pero bueno, eso es otra historia. Simplemente lo que quiero ahora es que entiendan cómo conformé este denominador. ¿Está bien? Entonces, uno más, el reintegro ajustado es el 5% menos el 4% de gastos no imponibles, menos los costos, menos la utilidad acrecentada, menos el derecho de exportación ajustado, el 1% de seguro, que no corresponde, me da un nuevo denominador que es 0,3222. Obviamente que me da un nuevo precio FOB. Y ahora sí, con este precio FOB paso a liquidar ingresos y egresos. Del lado de los ingresos tenemos el FOB y el reintegro, que es directamente el 4,8%, o podrían hacer, repito, si lo quieren hacer distinto, a este FOB le restan el 4% y le aplican el 5%. Les da lo mismo. ¿Está? Entonces, el reintegro ajustado es 4,8%. Vamos del lado de los egresos. Tengo el costo total de preexportación, el 10% de costos, el derecho de exportación. Volvemos a la misma situación. Es el FOB por el 16,6 y le resto el 1, o directamente al 16,6 le resto el 1 y lo multiplico por el FOB. Es el 16,43. Llegamos al subtotal. Liquidamos el impuesto a las ganancias, que es el total de ingresos menos el subtotal, multiplicado por el 35%, y ahora sí, el total de ingresos menos el total de egresos me da la utilidad, que es el 30% del precio FOB. ¿Bien? Esta es la última complejidad que le sumo, y obviamente que lo van a empezar a desandar y a trabajar mucho mejor en la medida que empiecen a hacer los casos prácticos. Bien, acá les dejé como a modo de cierre lo que vimos el otro día, que es cómo presentar la cotización. Pero bueno, no es ahora el tema caliente. Lo que quiero es que me digan qué tema, tenemos unos minutos todavía como para trabajar lo que no se interpreta. Nicolás, ¿estamos bien? Amparo, Paz, ¿se entiende? Sí, A ver, profe, por ahora. es todo muy nuevo y se va a entender plenamente cuando empiecen el día lunes a trabajar los ejercicios, ¿sí? Lo van a volcar a concreto con datos y datos concretos, pero la metodología básicamente es esta. El secreto está principalmente en trabajar ese denominador. La parte del costo total de preexportación la van a ir llevando. Hay cuestiones específicas como calcular algunos fletes internos, que si el peso neto, el peso bruto, eso se van a ir poniendo cancheros con la práctica de los ejercicios. Una vez que tengo el costo de preexportación, que es el costo de todo lo que sumen de producción, administración, ventas, van a hacer la inmovilización del capital, le van a restar el drawback, van a llegar al costo de preexportación. Lo más complicadito puede ser armar el denominador, que en definitiva tengo que ver cuál es el reintegro,
a ese reintegro descontarle si hay gastos no imponibles, que se van a especificar cuáles son. Es decir, yo les voy a aclarar si hay algún gasto no imponible, como lo hicimos ahora. Simplemente se le descuentan los gastos no imponibles. Recuerden que de esos gastos no imponibles, la comisión del agente se descuenta del reintegro, pero no del derecho de exportación. ¿Qué quiere decir? Que la comisión del agente no cobra reintegro, pero sí está pagando derecho de exportación. Al no descontarla del derecho de exportación, se entiende que ese costo está pagando derecho de exportación. ¿Sí? Salgo del reintegro, resto los costos, excluido el derecho de exportación, por eso lo separé y le di otro tratamiento. Resto la utilidad, que la acrecento de acuerdo al impuesto a las ganancias. A mí me dice que la tengo que acrecentar un 53.84 porque tomé como impuesto a las ganancias el 35%, que es el tope. Si yo tomara un impuesto más bajo, el acrecentamiento es menor, ¿se entiende? Le resto el derecho de exportación, que ya de por sí veníamos de trabajar con la tasa efectiva, ¿sí? Recuerden eso, que cuando a mí me dan el dato de un derecho de exportación, me están diciendo que ese derecho de exportación es un porcentaje del valor en aduana. Con la tasa efectiva lo que estamos haciendo es traducirlo a FOB, de alguna manera. Lo paso a que sea un costo en función del precio FOB. Por eso, del 20% pasó al 16,66666. Y lo ajusto, es decir, le descuento el gasto no imponible. No hay otro secreto, no hay ninguna otra complejidad. Con esto estamos en condiciones de armar un precio FOB más que real. ¿Está bien? Y el control ustedes lo tienen con la tabla de ingresos y egresos. Si del lado de los ingresos ponen el FOB y el reintegro, y del lado de los egresos ponen el de preexportación, los costos y el derecho de exportación, calculan el impuesto a las ganancias, no hay forma de equivocarse. Si hay algún número raro, es porque hicieron mal la traducción. No es que el denominador está bien armado, el corroborarlo con el doble cuadro este de ingresos y egresos es simplemente hacer números, ¿sí? No tiene ninguna otra complejidad. Si eso no les da es porque están haciendo seguramente alguna cuenta mal. Esto se suele ver en los parciales. No creo que en este contexto podamos hacer un ejercicio en un parcial muy complejo, pero si alguno está haciendo la verificación, y no le da la utilidad, no se pongan locos, lo que les quiero decir es que seguramente están haciendo mal alguna de estas sumas. Pero si el denominador está bien armado, el ejercicio está bien. ¿Sí? Es lo más complicado, en definitiva. El resto es un tema de sumar, restar, dividir. Una consulta. Sí, Francisco. ¿Puede existir la posibilidad de que haya un seguro que tuviera una parte fija y una parte variable o no? ¿Es siempre expresado un porcentaje de la mercadería? Puede haber, no lo descarto. En comercio exterior me encuentro todos los días con algo nuevo. He contratado seguros fijos, la mayoría han sido variables, generalmente es un porcentaje del precio FOB, ¿sí? Generalmente es por ejemplo, un seguro interno suele ser el 0,3, 0,5 del precio FOB, un seguro marítimo mínimo 0,7, 0,8, nunca llegan al 1%, es raro. ¿Está bien? Pero no descarto que te cobren, por ejemplo, un mínimo. Puede pasar en algún depósito fiscal, por ejemplo, que llega a tu mercadería y te dicen, bueno, el seguro es tanto por ciento del FOB con un mínimo de tantos dólares. Si tu mercadería, vos podés sacar el cálculo a priori, si sabés que el costo de la mercadería o el valor es tal y va a estar tantos días, podés determinar si en definitiva vas a pasar al valor variable o se va a mantener en un fijo. Te va a pasar con las tasas bancarias, por ejemplo, con las transferencias, con las cartas de crédito. Vas a tener una transferencia, por ejemplo, normalmente el mínimo depende del banco y depende del acuerdo, a ver, esto es muy variable, depende del banco, el acuerdo que el cliente tiene con el banco. Pero te van a establecer una tasa mínima que puede rondar de 100 a 200 dólares. Entonces te van a decir, no, el valor de la transferencia es 0,5 del monto a transferir, con un mínimo de 60 dólares, con un mínimo de 100 dólares. Depende del banco, depende el cliente. ¿Está bien? Se puede dar esta situación. Ahora, la respuesta es generalmente los seguros son variables. Y en el caso de que fuera fijo, el seguro, ¿cómo lo deberíamos tratar dentro de los cálculos? Lo ponés Dentro del 1, 2, 3. En el 3, en costo de expedición, ahí.
Y vuelvo al ejemplo que les dije en algún momento. Si vos quisieras tener una utilidad fija, la borrás del denominador, y la pones en el numerador. Abrís un rubro nuevo, utilidad, $5.000, lo que quieras. En vez de ser un porcentaje, decís, yo quiero que mi utilidad sea tantos dólares por operación. Listo. La borrás del denominador. Bien, perfecto. Esto es, digamos, sí, Claudia. No, para comprobar, digo, por ahí estaba viendo que cuando sumás obviamente el total de los ingresos y los egresos, ¿cómo haríamos para comprobar en ese caso? Pues te cayó algo. Lo venimos manejando como un margen, vemos que nos da el 30% el margen de utilidad. En el caso de que fuese fijo... No, en este caso te va a dar exacto el ingreso, te va a dar exactamente al egreso. La utilidad ya, la utilidad ya la tenés en el costo de preexportación, está bien, te entiendo lo que... Okay. O sea, tu control va a ser que el ingreso es igual al egreso. Al egreso, perfecto. Sí, que en estos casos, si sumamos los dos, estaba mirando en la... Claro, la diferencia sumamos, digamos, el subtotal más la utilidad, me daba el total de los ingresos, ¿no? Claro. Vas a tener la utilidad... Directamente iba a ser así. La utilidad la vas a tener en el costo total de preexportación. Perfecto, gracias. Entonces, cuando hagas esta fórmula, ingreso y egreso te tiene que dar exactamente igual. Gracias. Igual eso no lo vamos a trabajar, no es lo que se estila. No van a haber ningún caso en que hagamos eso, pero lo podés probar y vas a ver que te va a dar como te digo, Claudia. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se larga a llover? ¿No se larga a llover? Estoy escuchando acá atrás. Se largó, por acá se largó. Se largó, acá todavía no se largó. Se largó. Unos truenos no se largó, acá todavía no. Bueno, cállate. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Fui claro? ¿Les gustó? ¿Es nuevo? Les va a terminar de cerrar cuando hagan la práctica. Este año, por excepción, normalmente esto nosotros lo trabajamos en grupo. Cuando estamos en clase, se arman grupos de 4 o 5 y está buenísimo porque, bueno, lo van armando entre ustedes. Pero bueno, hemos tenido que tomar otra decisión porque no, es imposible. Así que Natacha el lunes va a largar con un ejercicio y lo van a ir haciendo entre todos, con ella misma, perdón. ¿Está? Entonces, bueno, por lo menos para el primer ejercicio. Después les vamos a dar uno para que se animen a hacerlo ustedes. Y el viernes que viene vamos a ver uno más y vamos a corregir el que les vamos a dar entre semana. ¿Está? Obviamente que tenemos las consultas entre medio, la consulta previa al parcial, no se preocupen. Perdón, por ahí me perdí. ¿El lunes hay práctica? El lunes hay práctica. Perfecto, gracias. Seguramente hoy, mañana subimos algún ejercicio. Y como les contaba, lo van a ir haciendo. Lo único que quiero que tengan a mano son hojas y calculadora, ¿sí? Y lo van a ir viendo con Natacha. Lo van a ir haciendo en conjunto. Porque son muchos datos de golpe. Piensen que yo acá se los di simplificado. Le di costo de producción 20.000, esto 5.000, lo otro. Ustedes van a tener todo muy desagregado y van a tener que ir desarrollando todos los costos, ¿ok? Bien.